te lo achica. ¿Ah? El multiplicador se hace un poco menor. Ojo, sigue siendo mayor que 1. ¿Ah? El multiplicador sigue siendo un amplificador, pero se hace más chico que antes. ¿Por qué? Porque aquí al C' en cada vuelta le estáis sacando una lonjita. ¿Por qué se le saca en cada vuelta una lonja? Porque ese ingreso tiene que ir a pagar impuestos. En cada vuelta, cuando la editorial compra, ¿no es cierto?, el papel, esa parte del ingreso tiene que pagar impuestos. Después, cuando los papeleros van a comprar, ¿no es cierto?, la celulosa, esa parte del ingreso tiene que ir a pagar impuestos. Entonces, en cada una de las vueltas sale una parte que va a pagar impuestos. Y eso no aumenta directamente la actividad económica. ¿Por qué? Porque va al gobierno. Y el gobierno ahí verá qué es lo que hace con él. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que te hace es que te disminuye el multiplicador. Pero el multiplicador sigue siendo siempre mayor que 1. Menor que antes, pero mayor que 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí lo vamos a ver en la siguiente también lámina. Sí, dime. Profesor, cuando el multiplicador, cuando los impuestos son función de los ingresos. Sí. Okay. El de acá. Sí. El mismo que tenemos acá. 1 partido por 1 menos, ojo aquí, no le ponen el prima, 1 menos prima partido por 1 menos T prima. ¿Ya? Multiplicador del gasto de gobierno del consumo autónomo de inversión, donde tenemos que el cambio en el ingreso ante un cambio en el gasto de gobierno, el cambio en el ingreso ante un cambio en la inversión, ojo, aquí se usa, estamos expresando en una expresión haciendo 3 cambios conjuntos, el cambio en el ingreso ante un cambio de consumo, que este es el multiplicador 1 partido por 1 más prima factor de 1 más T prima. Entonces, si aumenta G, I o C en una cantidad, eso es lo que estoy diciendo, si aumenta G, I o C en una cantidad, tenemos que el producto y la cantidad demandada aumenta en una cantidad mayor que lo que varió C, I o G. ¿Por qué? Por el efecto multiplicador, ¿ya? Que depende del valor de la propensión marginal a consumir C y de la tasa de impuestos T. ¿Me siguen? Lo mismo que vimos y que yo les explicaba recién. Quería darles otra explicación que a lo mejor les ayuda a raíz de lo que tú me dijiste que matemáticamente no lo habías entendido. Si lo queremos mirar, ojo, cuando esto, los que sean más matemáticos, ¿ya? Lo que les trataba de decir recién es de que, y quiero, ya, vamos a dejar quedarnos hasta aquí, ¿no es cierto? Ahí teníamos nuestro multiplicador, ¿ya? Podemos verlo esto también, ¿ya? El multiplicador, como les decía, vamos a hacer el simple, y decíamos que, por ejemplo, si el gobierno aumentaba en delta G, decíamos el gasto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pasa, no es cierto? El gobierno aumentaba, ¿no es cierto?, su gasto en delta G, ¿no es cierto? Y después decíamos que se producía, ¿no es cierto?, que ese aumento del gobierno en delta G del gasto, por ejemplo, ¿no es cierto?, compraba, ¿no es cierto?, los libros por 100 millones de pesos, 100 millones de pesos. Después, ¿qué pasaba? La editorial iba y compraba una parte, ¿no es cierto?, de ese ingreso en mayor papel, dijimos, ¿no es cierto?, que es su propensión marginal al consumo de la editorial se prima por el ingreso. El ingreso fue lo que varió G, ¿de acuerdo? El aumento en el gasto de gobierno, más se prima por delta G. La empresa fabricadora, ¿no es cierto?, de papel, este fue el ingreso, ¿no es cierto?, que ella recibió, porque fue lo que le compraron más de papel para hacer los libros que el gobierno estaba comprando. De eso que hace, va y toma, se prima, pero ahora lo multiplica por C', ¿me siguen o no? De delta G, que él va a ir y va a comprar ¿qué cosa? Celulosa. Se prima por C' delta G de celulosa. Los de celulosa reciben esto como ingreso. ¿Y qué hacen? Van y compran la propensión marginal al consumo, C' por C', por C', ¿no es cierto? De madera. ¿Me siguen o no? Bueno, delta G. Y esto sigue, ojo, y esto sigue. ¿De acuerdo? Sigue hasta allá. ¿De acuerdo? Sigue hasta el infinito. ¿Por qué? Porque se da toda esta actividad, esta cadena sin fin en la economía. Esto, ¿no es cierto? Cambio en el ingreso es igual a esto, ¿ya? Esto lo podemos simplificar y decimos que esto es igual. Sacamos factor delta G y esto nos queda 1 más C' más C' cuadrado más C' cubo más C' cuarto más etcétera, etcétera, por delta G. ¿De acuerdo? C' dijimos que es un número mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Si ustedes sacan el límite de esto, de esta suma, que queda hasta el infinito,
el límite de esa suma hasta el infinito, pregúntesela a Mario Carte, pero él les va a decir que esto es igual, delta I es igual a 1 partido por 1 menos C' por delta I. Ahí está la explicación matemática de lo que tú querías. ¿Ya? Es 1 partido por 1 menos C' por delta G. El límite de esa suma. Cuando se prima un número que se mueve entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no? El límite de eso nos da 1 partido por 1 menos C' por delta G. ¿De acuerdo? Bueno, eso era, pero no era la idea, era para responder tu pregunta, pero de ahí sale. ¿Ah? Ya está. Efecto multiplicador, ojo, ahora de la inversión. Si nosotros quisiéramos ver, recién hablábamos, ¿no es cierto?, de una variación del gasto de gobierno, ¿ya? Esta. También podemos decir, bueno, ¿qué pasa si cambia la inversión en la economía? Acá tenemos la inversión como una inversión autónoma, es decir, por ahora estamos, luego vamos a levantar ese supuesto, estamos considerando como que la inversión no dependiera de la tasa de interés, ¿ah? Como una inversión autónoma. Efecto multiplicador de la inversión, el círculo virtuoso, ¿no es cierto? Las nuevas inversiones, ¿no es cierto?, ¿qué hacen? Aumentan la producción de la economía, ¿no es cierto? Y la producción de la economía, ¿qué hace? Lleva un aumento del ingreso, más nivel de ingreso, ¿no es cierto?, en un país. Ese mayor nivel de ingreso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que provoca que las personas tengan, en definitiva, una mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se contrata más gente, ¿no es cierto?, y en definitiva aumenta, ¿no es cierto?, la renta al trabajo. Parte de esas rentas del trabajo que hace la gente la destina a consumo, como ya recién hablábamos, su ingreso disponible. Y eso va llevando a una mayor producción. La mayor producción genera nueva inversión. Y se fijan cómo se va dando, ¿no es cierto?, el círculo virtuoso, que en este caso ahora sería el círculo virtuoso de la inversión. Ojo, una cosa importante. Yo aquí les he señalado que el multiplicador funciona cuando aumentamos el consumo, cuando aumentamos el gasto, cuando aumentamos la inversión. También funciona cuando disminuimos el consumo, disminuimos la inversión o disminuimos el gasto de gobierno. O sea, si el gobierno disminuye su participación en la economía, por ejemplo, hasta ahora compraba 1.000 millones de pesos en raciones alimenticias, y por alguna razón el gobierno dice, a partir del próximo mes ya no vamos a comprar 1.000 millones de pesos en raciones alimenticias, no vamos a comprar 700 millones de pesos en raciones alimenticias, es decir, disminuyó su gasto en raciones alimenticias en 300 millones, el efecto en la economía no va a ser 300 millones, va a ser la disminución de la actividad económica en 300 millones multiplicado por el amplificador, por el multiplicador. ¿Me siguen o no? O sea, el multiplicador opera en los dos sentidos. En el sentido, si aumentamos el gasto de gobierno, si aumentamos el consumo autónomo, si aumentamos la inversión autónoma, o también amplifica la reducción. Si disminuimos el gasto de gobierno, si disminuimos el consumo, o si disminuimos la inversión autónoma. ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo por el sentido contrario, ¿ya?, a lo que habíamos dicho conceptualmente hasta ahora. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo parecido al que ya hicimos, ¿ya? Si el gobierno gasta 100 millones en una economía donde ya el gobierno, ¿no es cierto?, dice, destina un 20% en impuestos, 10% en ahorro, 10% de importación y 60% al consumo, ¿ya? Y en esta economía, ¿no es cierto?, en particular, del ingreso se destina el 60% al consumo, la propensión marginal al consumo sería 0,6. Del ingreso destinamos 60% al consumo, luego 0,6, ¿no es cierto?, es el C', ¿de acuerdo? Este de aquí, C'. Luego, el multiplicador, asumiendo y considerando que los impuestos son fijos, porque no nos han dicho, nos han dado otro dato, dice 20% de impuestos nada más, multiplicador sería 1 partido por 1 menos la propensión marginal al consumo. 1 dividido por 1 menos 0,6 nos daría 1 dividido por 0,4, y 1 dividido por 0,4 es 2,5. Luego, una inyección de 100 millones contribuye en 100 por 2,5 en 250 millones para el aumento de la demanda o para aumento, ¿no es cierto?, del ingreso o producto nacional demandado en la economía de ese país. ¿Se entiende? Ese es el efecto, ¿no es cierto?, del multiplicador, ¿ya? Multiplicador de los impuestos, ¿no es cierto? Acá en este caso vamos a considerar el multiplicador del gasto de gobierno sería 1 partido por 1 C para calcular la derivada parcial, que no quiero entrar en eso. Respecto a los impuestos haremos la ecuación y obtenemos que en este caso el cambio del ingreso ante
un cambio en los impuestos, es menos C dividido por 1 menos C'. Entonces, cada vez que los impuestos aumentan en una cantidad T, ¿qué es lo que pasa? El producto cae en, ojo, acuérdense que acá el cerito, en nuestro texto guía, el cero es lo mismo que el signo menos. En menos C dividido por 1 menos C veces T. Ojo, este signo menos, que eso no lo había explicado, lo tengo que traducir. sí, se lo había dicho en otras clases anteriores, pero no lo había registrado. No, sí, estoy seguro que lo había dicho. Mire, fíjense, economía cae en 0C, esto es lo mismo que menos C, ¿me siguen o no? Sí. Y aquí dice 1 0C, esto es lo mismo que 1 menos C. Ojo, C' por 1 menos C', ¿me siguen o no? Sí. Para nosotros. ¿Ah? La C minúscula. El cero es un signo menos. Este cero es chiquitito. ¿Ya? Eso es lo mismo que... Recuerdo habérselos dicho en otra oportunidad. A lo mejor no en esa oportunidad no le prestaron tanta atención como ahora. ¿Ya? Vamos al otro. Bueno. Vamos ahora al mercado de... en definitiva, ¿no es cierto?, al modelo de la IS y la LM. ¿Ya? Acá vamos a hacer el modelo que, ojo, lo vimos al comienzo del curso, pero lo vimos cuando hablamos de la demanda y la oferta agregada, y que en alguna medida es justamente la relación que existe entre el modelo IS-LM con la demanda agregada a la economía de un país. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?